Cadena SER, servicios informativos. Interrumpimos nuestra programación habitual para ofrecerles un especial informativo motivado por los hechos que están ocurriendo en la capital de España. El pueblo de Madrid se ha levantado en armas contra el ejército francés. Al parecer, según los primeros datos que han llegado a nuestra redacción, también participan en el alzamiento las tropas españolas acuarteladas en la ciudad. Ahora mismo, tal y como van a poder comprobar enseguida, la confusión y el caos reinan en las calles de la capital del reino. En Madrid se están produciendo enfrentamientos armados y se escuchan detonaciones de arcabuces e incluso el tronar de los cañones. La situación se agrava por el vacío de poder que está viviendo el país con la familia real retenida en Bayona por Napoleón. Todo indica que las sospechas del exprimer ministro Manuel Godoy, que hablaban de una invasión encubierta de las tropas francesas, se están confirmando. Nos enfrentamos, por tanto, a uno de los peores momentos que se han vivido nunca en Madrid. Esta misma emisora, Radio Madrid de la cadena SER, con riesgo de su propia integridad, se está arriesgando al apoyar, sin ninguna clase de dudas, la independencia de España. Aquí estaremos mientras sea posible. Rápidamente vamos a desplazarnos hasta los lugares donde se están produciendo estos enfrentamientos. En primer lugar, establecemos comunicación con la unidad móvil que se encuentra destacada en los alrededores del Palacio Real. Alfonso Gea. El ambiente que ya podéis escuchar a través de los micrófonos de Radio Madrid ya es lo suficientemente elocuente, creo yo. Podemos confirmar, Carmelo, que el pueblo de Madrid se ha levantado en armas contra el ejército francés y lo ha hecho aquí en la Plaza de Oriente frente al Palacio Real. Con este levantamiento armado se pretende protestar enérgicamente contra la ocupación francesa de la capital del reino y contra el secuestro. En las calles de Madrid ya no se utiliza otro término más que secuestro de la familia real en Bayona. Gracias, Alfonso. Volveremos enseguida a ese punto de Madrid. Te ruego que te protejas bien, que te cuides y no arriesgues tu vida innecesariamente. Si al restablecer comunicación con vosotros no os encontráis en vuestro lugar o no estáis en situación, lo entenderemos perfectamente, pero por favor, Alfonso, mantén informada a la redacción de tu ubicación, eso sí, en todo momento, ¿vale? Pues así lo haremos, Carmelo, hasta luego. Bueno, los acontecimientos se han precipitado en las últimas semanas, después del motín de Aranjuez que tuvo lugar en la noche del pasado 17 de marzo y que provocó la abdicación forzada del rey Carlos IV en su hijo, el príncipe de Asturias, Fernando VII, a lo que hay que unir la llegada de un cuerpo del ejército francés mandado por el general Joaquín Murat. Cuñado del propio Napoleón. Se puede afirmar que la tensión ha llegado a su punto cenital. Vamos a recapitular mientras esperamos más información de nuestras unidades móviles que acaban de salir a la calle. Bien, ya tenemos otro punto de observación. Nos dicen, si antes hablábamos de Aranjuez, vamos hasta esa ciudad que ha sido en estas últimas semanas residencia de la familia real. Radio Aranjuez, Carlos López. Ya lo puedes escuchar tú mismo, Carmelo. Estamos situados justo frente al Palacio Real de Aranjuez. Un grupo de unos 100 o 150 ciudadanos han sido los primeros en acercarse hasta este punto y en contribuir con sus gritos a elevar aún más la tensión que se vive en Madrid. La multitud corea, lo podéis escuchar, viva el rey Fernando VII y fuera el ejército francés. Una escena que recuerda mucho a lo ocurrido aquí mismo hace unas semanas cuando se producía el motín, se detenía al primer ministro Manuel Godoy y el rey Carlos IV se vio obligado a abdicar en su hijo Fernando. Bueno, nos quedamos con esos gritos, Carlos, pero no queremos contribuir a la tensión, a aumentar más la tensión. Los hechos que están ocurriendo en nuestra ciudad ya son lo suficientemente graves. Ruego, en la medida de lo posible, a todos los compañeros serenidad. Volvemos hasta el punto, mientras tanto, de observación de nuestra unidad móvil con Alfonso Gea a la cabeza. Alfonso. Sí, saludos de nuevo, Carmelo. Los enfrentamientos se suceden en las calles de Madrid. Hace unos minutos hemos presenciado la detención de otro grupo de madrileños. Atención. Madre mía. Espera un momento. ¿Qué está ocurriendo, Alfonso? Parece ser que un destacamento del ejército francés se ha detenido delante de un edificio y están disparando contra los balcones. ¿Sabes por qué? No, pues todavía no lo sabemos. Le han tirado un tiesto a unos franceses y le han matado. ¿Lo habéis oído? Sí, perfectamente. Alfonso, a ver si puedes enterarte de quién es la víctima. Oiga, por favor, ¿usted ha visto lo ocurrido? Sí, cuando pasaba por aquí el ejército francés, dos señoras desde ese balcón, lo ve, le han arrojado un tiesto al oficial que iba en cabeza y le han tirado del caballo. Creo que era el jefe del destacamento, porque después los soldados se han descontrolado y han empezado a disparar contra los balcones. Bueno, la que se ha armado. Alfonso. Sí, Carmelo. Vamos a continuar el relato informativo, si te parece, a la espera de que nos confirmes, es importante, la identidad
del oficial francés, ¿te parece? Sí, vamos a intentar resguardarnos, te pido paso en unos minutos. Ten cuidado, ¿eh? Bueno, hasta ahora, decía antes que bueno sería recapitular acerca de los sucesos que se están viviendo en estas últimas semanas, en el trasfondo político que hay de toda esta situación, cuando todavía está fresco el recuerdo de la entrada apoteósica del rey Fernando VII en Madrid y de ese recorrido de 6 horas desde el Jardín Botánico hasta el Palacio Real, con una muchedumbre enfervorizada que recibía a su nuevo monarca. Ahora nos enfrentamos a una situación completamente opuesta. Miguel Ángel Oliver. 1 mes y 7 días han transcurrido desde que el rey Fernando VII entró en Madrid por la puerta de Atocha, procedente de Aranjuez. Llegó un día después que el general Murat, gran duque de Berg, al frente de un cuerpo del ejército francés. Las tropas napoleónicas obtuvieron la correspondiente autorización para entrar en nuestro país a raíz de la firma del Tratado de Fontainebleau, el 27 de octubre del año pasado. Un tratado de cooperación entre los dos estados que permitía a los franceses atravesar nuestro territorio para luchar contra Portugal. Sin embargo, los hechos, desgraciadamente, han confirmado las sospechas de muchos comentaristas políticos y estrategas militares. Las verdaderas intenciones de Napoleón eran, desde el principio, invadir España. Radio Madrid les confirmó ayer mismo esta sospecha. La información nos llegaba desde Roma. Nuestra corresponsal en Italia, Carmen Chumarín, destapaba un encuentro entre dos de los hermanos Bonaparte, uno de ellos Napoleón. Por la trascendencia de los hechos, recuperamos esa información. El encuentro tuvo lugar en Venecia. Aquí se vieron Napoleón y José, los dos hermanos Bonaparte más cercanos. Fue el 3 de diciembre del año pasado, en una entrevista que se rodeó de toda clase de precauciones, a pesar de lo cual la cadena SER ha tenido conocimiento puntual de lo allí tratado. En la conversación, que se prolongó varias horas, el emperador francés propuso a su hermano José que se convirtiera en el primero de los reyes de España de la dinastía Bonaparte. Napoleón consideraba que nuestro país era débil por tener una familia real llena de problemas y enfrentamientos internos. Por eso pensaba en prescindir de los Borbones y cambiar de dinastía. Después de esta información que nos llegaba desde Italia, está clara la deducción. Napoleón quería invadir nuestro país. Era su intención, nuestro reino. Vamos de nuevo al exterior. Alfonso Gea, tenemos ya la identidad del oficial francés alcanzado por ese tiesto arrojado desde un balcón de Madrid. Sí, Carmelo, la tenemos. Ya estamos en disposición de confirmar la identidad del oficial francés que ha muerto como consecuencia del lanzamiento de un tiesto desde un balcón de una calle de Madrid. Se trata del general Legrand, uno de los favoritos de Napoleón. Efectivamente, del general Legrand, un general también joven que de muchacho parece ser fue paje del emperador. Gracias, Alfonso, por la información de última hora. Sí, pues el general Legrand ha muerto en los disturbios. Seguimos, por supuesto, atentos a lo que acontece en las calles de Madrid, donde prosiguen los enfrentamientos. La pregunta que nos hacemos en esta situación y a la que vamos a tratar de dar respuesta inmediata es ¿dónde está el rey? ¿Qué ha pasado con él desde que emprendió camino hacia Burgos? ¿Dónde iba a tener allí? Estaba previsto un encuentro con el emperador Napoleón. Enviada especial al viaje real, Eva Cuesta. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpa que hable así tan bajo, pero es que estoy utilizando un teléfono que al parecer controlan las tropas francesas. No te preocupes, Eva, tranquila. ¿Puedes hablar entonces o prefieres, no sé, quizá llamar un poco más tarde? No, Carmelo, no, estoy bien. Bueno, de acuerdo. En todo caso, si te ves en peligro, cuelga inmediatamente, Eva. No arriesgues, ¿eh? Bien, gracias. Lo haremos así. Vamos con los hechos, eso sí, si te parece. Como saben todos nuestros oyentes, el pasado 10 de abril salimos con el rey Fernando VII de Madrid, rumbo a Burgos, donde supuestamente se iba a entrevistar con el emperador Napoleón. Sin embargo, Bonaparte no se encontraba en Burgos. El general francés que escoltaba al monarca, el general Savary, le instó a proseguir el viaje, esta vez camino de Vitoria. Llegamos todos a la capital alavesa, el rey, el ejército francés y también nosotros, los enviados especiales, y por supuesto, tal y como se había rumoreado, en la expedición tampoco le esperaba en Vitoria Napoleón. ¿Cuál era el ánimo del rey, Eva? Pues de desconfianza, pero de acatamiento tácito, más bien diría yo de prudencia. No olvides que el general Savary le invitaba de muy buenas maneras a seguir este viaje, pero esa invitación no dejaba de ser sin duda alguna una orden muy sutil. ¿Y ahora mismo dónde te encuentras? Estoy junto a todos los periodistas que seguimos este viaje real en San Sebastián por orden del general Bessières. No se nos ha permitido entrar en Francia. No sabemos qué problemas legales nos dicen eso, pero que en el fondo pensamos todos no eran más que triquiñuelas para evitar que acompañásemos al rey. Perdona un momento, no cuelgues, Eva, pero tenemos también una comunicación con nuestro corresponsal en París, Gerardo González, que tal vez tenga más detalles de la situación de la familia real. Gerardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmelo. La familia real española, el rey Fernando VII, su padre Carlos IV y el ex primer ministro Manuel Godoy se encuentran en Bayona, según se han difundido a través de los medios de comunicación franceses. Bueno, confirmado por tanto, el rey y su familia se encuentran en la ciudad francesa de Bayona. ¿Se tienen noticias de que también se encuentra allí con ellos Napoleón Bonaparte?
Definitivamente sí, se habla incluso de que el recibimiento que hizo el emperador a nuestro monarca no fue del todo amigable. Por el contrario, se habla de un recibimiento casi glacial, muy frío y distante. Hace unos minutos he tenido ocasión de intercambiar algunas impresiones con un colega francés que asistió, aunque a una cierta distancia, eso sí, al encuentro, y me confesaba que parecía más bien una reunión entre un secuestrado y su secuestrador. Mal están las cosas, Gerardo, si eso se confirma. ¿Tienes algún otro detalle que contribuya a aclarar la situación en que nos encontramos? Sí, varios periódicos publican esta mañana aquí una carta secreta enviada por Napoleón al general Bessières, que como sabes manda las tropas estacionadas en Burgos y Vitoria. En la carta, el emperador ordena al general que si el rey Fernando VII retrocedía al no encontrar a Bonaparte en ninguna de estas dos ciudades, le hiciera prender y le condujera a Bayona. Desde luego está clara la estrategia de Bonaparte, incluso, si se me permite, la perfidia del emperador. Gracias, Gerardo González, París, buenas tardes. Hasta luego. Eva, ¿sigues ahí? Eva, atención. Bueno, hemos perdido esa comunicación, esperemos que no sea nada. Les pedimos disculpas, desde luego, por los posibles fallos que puedan detectar, pero comprendan las circunstancias en que nos estamos moviendo. Recuerden la noticia que ha provocado este informativo especial. El pueblo de Madrid se ha levantado en armas contra el ejército francés y Napoleón Bonaparte ha secuestrado a la familia real. Vamos a recuperar esa llamada. Antes nos pide paso desde otra unidad móvil de Radio Madrid. Eduardo Mantín, ¿dónde te encuentras? Estoy exactamente frente al cuartel general del ejército francés. El general Joaquín Murat, ante los acontecimientos que se están viviendo en la capital, acaba de hacer público un bando en el que se anuncian las medidas represivas para acabar con esta revuelta popular. ¿Tienes ese bando delante? ¿Podrías extraer los artículos, no sé, los fundamentales? Pues sí, puede decirse que todos son fundamentales, Carmelo, pero por resumirte los que más destacan, me referiré al artículo segundo de ese bando, que dice exactamente que serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas. El artículo cuarto mantiene que todo corrillo que pase de 8 personas se reputará reunión de sediciosos y se disparará a fusilazos. Y el artículo siguiente, el quinto, que anuncia que toda villa o aldea donde sea asesinado un francés será incendiada. Vaya términos, está clarísima desde luego la contundencia del general Murat. ¿Cuál es tu impresión sobre el bando, Eduardo? Pues realmente no hay que extraer conclusiones muy profundas para darse cuenta de que el general Murat está dispuesto a aplastar la revuelta sea como sea, ayudado por toda la fuerza que despliega el ejército francés. Bueno, gracias, Eduardo. Mantente en esa posición por si se produjera alguna novedad. Dejamos abierta la línea permanente, ¿eh? Gracias, Carmelo. Hasta luego. Cambiamos de ciudad, nos vamos a Móstoles porque Ser Móstoles, nuestra emisora en ese municipio, tiene novedades. Susana Moreno, buenas tardes. Hola, Carmelo. Los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, acaban de hacer público un bando municipal en el que denuncian los sucesos de Madrid. Puede considerarse ya de alguna forma la primera declaración de guerra contra Francia. Una declaración de guerra que nace en Móstoles ante el vacío de poder, no hay que olvidarlo, que se registra en la capital del reino. ¿Podemos conocer los términos de ese bando municipal que entendemos histórico ya, Susana? Sí, los dos alcaldes instan a los vecinos de Móstoles a ser leales y valientes para salvar la patria que está en peligro. El bando añade: es notorio que los franceses han tomado la defensa sobre nuestro pueblo, de manera que en Madrid está corriendo mucha sangre. Como españoles, prosigue el bando, es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que bajo color de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Este es simplemente un fragmento de ese bando que los alcaldes de Móstoles han hecho público hace unos minutos tras conocer los sucesos de Madrid. ¿Cómo se ha llegado la noticia? A través de los aristócratas don Esteban Fernández de León y Pedro Serrano y el presbítero Manuel García, que han informado al escribano municipal, a don Manuel del Valle, en cuanto han llegado procedentes de la capital del reino. Reacción inmediata y contundente, por tanto, un bando que declara abiertamente la hostilidad hacia Francia, lo que puede considerarse una declaración de guerra. Gracias, Susana Moreno. Hasta luego. Adiós. De Móstoles a las calles de Madrid. Allí estamos como punto preferente de atención porque sigue la tensión, Alfonso Gea. Sí, acabamos de asistir a un sangriento enfrentamiento, Carmelo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuéntanos. Pues parece ser que unas 12 o 13 personas armadas con aperos de labranza han sorprendido a unos 5 o 6 soldados franceses y han iniciado una lucha. Creo que se escucha la algarabía. Avisada la patrulla, posiblemente por afrancesados, se ha producido el enfrentamiento. Las tropas francesas han fusilado en mitad de la calle a todos los que han tomado parte en el ataque. Todavía permanecen sobre el suelo los cadáveres y tengo que dejarte porque veo a algunos soldados franceses que se acercan hasta mi posición, Carmelo. Bien, Alfonso. Desde luego, cuídate, protégete y vuelve a llamarnos cuando estés seguro solo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, Carmelo, buenas tardes. Hemos
puesto de manifiesto una vez más el vacío de poder existente en nuestro país con toda la familia real secuestrada en Bayona por Napoleón. Pero antes de abandonar Madrid, el rey Fernando VII dejó establecidas algunas directrices ejecutivas, Sonia. Sí, desde luego. En primer lugar, al frente de la corona, el rey Fernando VII nos ha dejado a su tío, al infante don Antonio. En cuanto al Ejecutivo, el monarca designó una junta de gobierno para hacer frente a las labores diarias, pero mucho nos tememos que no previera la alarmante situación que estamos viviendo ahora mismo. Por tanto, nadie cree ya en las posibilidades de esta junta de gobierno, que a estas alturas es más que probable que se encuentre controlada por el ejército francés mandado por el general Murat. ¿Y Napoleón, Sonia, tiene información puntual acerca de dónde se ha metido, de la capacidad de España para hacer frente a la invasión francesa? Sí, es una información contradictoria en cualquier caso. No te entiendo eso. Pues sí, nos consta que Napoleón tiene muy buenos confidentes. Uno de ellos es el conde de Tournon, del que no hace mucho se interceptó un mensaje dirigido al emperador, en el que Tournon le prevenía contra la invasión de España, argumentando que tendría que enfrentarse con un pueblo fanático y valiente. Pero por otro lado, Napoleón ha recibido informes muy confiados de sus propios generales destacados en España, entre ellos Murat. Estos generales apoyaban la invasión por la debilidad manifiesta de nuestro país. Por eso elijo el término contradictorio para referirme a la información que tiene en estos momentos el emperador Napoleón sobre nuestra capacidad de respuesta. Ahora sí está más claro. Muchas gracias, Sonia. Hasta luego. Hasta luego. Hemos recuperado la comunicación, nos dicen desde Control, con Eva Cuesta, la enviada especial de Radio Madrid, que ha seguido el viaje real hasta Bayona y que ha tenido que quedarse en San Sebastián por órdenes del general Bessiers. Eva. Hola, Carmelo. ¿Te encuentras bien? Bueno, ahora sí me encuentro bien y espero que me oigas muchísimo mejor porque he tenido que cambiar de teléfono, evidentemente, por seguridad. Nada, bien hecho. ¿Qué nos puedes contar desde San Sebastián? ¿Qué ambiente percibes allí? Nada bueno. Algunos compañeros a los que también se ha obligado a permanecer aquí en San Sebastián se han arriesgado a viajar a Francia. Yo no he podido hacerlo porque me lo han impedido las tropas. Ellos sí, han podido llegar algunos hasta las proximidades de Bayona sin llegar a entrar, eso sí, en la ciudad que estaba fuertemente custodiada, nos cuentan, cuando han llegado por tropas del ejército galo. A su regreso, después de hablar con algunos vecinos de Bayona, de esa ciudad, y de oír sobre todo algunos rumores, porque son incesantes, han comentado que se espera de un momento a otro la abdicación de Fernando VII en su padre Carlos IV y de este en Napoleón. Claro, con lo cual Napoleón tendría las manos libres para elegir a su hermano José como rey de España. Y nadie, creo, pensará en su sano juicio que estas abdicaciones se producirán por voluntad propia de la familia real. Por supuesto. En todo caso se trataría de una imposición o de un chantaje, como quiera llamarse. Claro. ¿Os han llegado los ecos del alzamiento de Madrid? Sí, por supuesto. Aquí en San Sebastián, por ejemplo, ha aumentado la vigilancia en las calles del ejército francés e incluso se han producido ya algunos registros en domicilios de presuntos revolucionarios. Dejamos aquí la conversación, Eva. Si no tienes nada más, cuídate mucho y hasta luego. Hasta luego, Carmelo. Madrid está siendo, por tanto, la primera ciudad que ha reaccionado en contra del yugo francés y en contra del secuestro de la familia real. Móstoles, lo acabamos de oír, ha declarado la guerra a Francia. Pero, ¿cómo están repartidas las fuerzas? ¿Podemos hacer frente al ejército napoleónico? Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un militar español cuyo nombre vamos a silenciar. Desde luego, por evidentes razones de seguridad, que nos puede ayudar a entender el reparto de fuerzas, el equilibrio. Para dirigirnos a él, de alguna forma, le trataremos con el empleo de capitán. Capitán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Podemos saber cuántos efectivos opera en el ejército francés en nuestro suelo? ¿Cuántos elementos tienen aquí destacados, capitán? Bueno, es muy difícil de precisar porque no tenemos datos sólidos para establecer conclusiones, pero podemos acercarnos. Las previsiones del Tratado de Fontainebleau, al que usted se refería antes en este informativo especial, pues establecían la entrada a través de la frontera de Irún de 24.400 soldados imperiales, más o menos, con el general Dupont al frente. Entonces, cuando se firmó el tratado, pues no sabíamos nada de las verdaderas intenciones del emperador y, de hecho, lo hemos sabido después. Acuarteló entre Burdeos y Bayona otros 30.000 hombres bajo el mando de los generales Moncey, Bessiers y Duhesme. Sí, por lo tanto, ahora mismo no se puede precisar un número tampoco exacto de soldados franceses en suelo español. Hasta cierto punto sí. Sabemos también que desde finales de enero de 1808 se han sucedido diversas órdenes para introducir en nuestro país hasta 90.000 hombres, más o menos. Pueden ser 90.000 hombres, entonces. Y seguramente serán más, no muchos más, pero sí, varios miles más. Una fuerza, desde luego, importante. ¿Y han tomado ya las principales ciudades españolas? No del todo. Ahora, cuando se ha descubierto su juego, actuarán con más rapidez. Por eso, antes su compañera desde San Sebastián ha adelantado una reacción muy previsible. El ejército francés ha salido a las calles para controlarlo todo. Hay que decir también que
Napoleón ha actuado con mucha inteligencia y, si me permite, con astucia, ya que amparándose en el Tratado de Fontainebleau, un tratado de amistad y de colaboración entre Francia y España, se ha hecho prácticamente sin disparar ni un solo tiro con Figueras, Montjuïc y Pamplona, entre otros puntos estratégicos. Ha sido una jugada aparentemente hábil, pero ya veremos cómo le sale, porque aquí en Madrid concretamente, ¿dónde se ha levantado el pueblo en armas? Aquí el general Murat tiene dos cuerpos de ejército muy numerosos. La artillería de la Guardia Imperial está en el Retiro y la caballería, los mamelucos y los lanceros en Pósito, junto a Recoletos, y los fusileros están ya en la calle de Alcalá. ¿Y están bien adiestradas esas fuerzas? Si he de serle sincero, y a la vista de la entrada de las tropas en Madrid, no mucho. La mayoría del ejército francés, que está asentado en nuestra capital, son jóvenes, presumiblemente con poca experiencia y no muy marciales y respetuosos, a juzgar por el comportamiento que han mostrado en las calles. ¿Se podría afirmar, capitán, por tanto, que ese aspecto de bisoñez y falta de preparación del ejército francés ha sido lo que ha animado al pueblo de Madrid a reaccionar en contra, a levantar la voz? Sí, pero que no se engañe nadie, ¿eh? El ejército español solo tiene en Madrid unos 3.500 soldados más o menos, que están además pues rodeados por los cuerpos del ejército francés, acantonados en la misma capital y en los alrededores, y pues estamos estratégicamente hablando muy por debajo, al menos en número, del enemigo. Numéricamente no estamos a la altura del enemigo, vamos. Muy por debajo, al menos en número, como decía. Bueno, me disculpa un momento, capitán, porque tenemos ahora mismo una comunicación. Ya sabe usted cómo estamos haciendo este programa, en qué condiciones. Estamos al hilo de lo último que pueda suceder en las calles. Restablecemos la comunicación con una de nuestras unidades móviles. Alfonso Gea, ¿dónde estás ahora? Pues me encuentro en las proximidades del Palacio Real, Carmelo. ¿Y qué ocurre ahí? Pues como estáis escuchando, está pasando por aquí ahora mismo un cuerpo del ejército español muy numeroso, de unos 500 o 600 hombres que están siendo vitoreados, como escucháis, desde los balcones. Puedo observar también, Carmelo, que hay muchos civiles que se están uniendo a nuestros soldados en su lucha contra el invasor francés. Uno de ellos, por cierto, me ha comentado que quien manda este cuerpo del ejército español es el capitán Daoiz. Bueno, nos vamos a quedar con ese nombre, capitán Daoiz. Gracias, Alfonso, y hasta una próxima comunicación. Hasta luego. Capitán, este es un nuevo dato. Varios cientos de civiles se están uniendo al ejército español. Sí, lo he oído, sí, pero repito que no debemos albergar falsas esperanzas. Muchos civiles seguramente se han unido a las tropas españolas en contra del invasor, pero primero, no son gente preparada, no han recibido adiestramiento, y segundo, no están bien armados, ni cuentan con medios suficientes para hacer frente al enemigo. Nos deja claro, capitán, que existe entonces una desproporción de fuerzas evidente. Sí, usted lo ha dicho, es evidente. Hay enormes diferencias a favor de los franceses. Y no sé si es pedirle demasiado. ¿Qué cabe esperar de todo esto? Hombre, yo no quiero ser agorero, pero mucho me temo que lo único que podemos esperar de este levantamiento es una represión brutal, como ya se ha adelantado en el bando de Murat y se está practicando, de hecho, ya en las calles de Madrid. ¿No cabe otro análisis más esperanzador, capitán? Como militar, pues solo le puedo decir lo que estoy viendo, lo que veo. Solo puedo analizar los hechos. Ahora bien, como español, le puedo adelantar que Madrid ha abierto la puerta de la reacción contra el Estado dominador. Es más que probable que al final de esta jornada se hable de 1.000 o 1.200 muertos. Sé que es muy duro afirmarlo así fríamente, pero el camino está abierto y el ejército francés se va a dar cuenta enseguida de dónde se ha metido. Muchas gracias por su análisis, capitán, y sobre todo mucha suerte. Gracias. Eduardo Martín nos pide paso ahora desde la unidad móvil ubicada en el cuartel general del ejército francés afincado en Madrid. Eduardo. Hola de nuevo, Carmelo. Te oigo. Cada vez se oyen más cerca de aquí las detonaciones de uno y otro ejército. No hay, por supuesto, reacciones oficiales por parte del general Murat y toda su cúpula militar, pero sí hay impresiones. Durante toda la mañana y el tiempo de emisión de este informativo especial de Radio Madrid, este cuartel general ha sido un ir y venir de mandos militares. El propio general Murat ha salido varias veces de su despacho para atender personalmente la estrategia de sus tropas. Oye, Eduardo, ¿se espera de todas formas alguna reacción oficial? No se ha anunciado nada en concreto. Al contrario, cuando se acerca algún compañero o yo mismo a algún mando militar en busca de información, lo más normal es que se encuentre con un manotazo o un empujón con muy malos modos. Están todos visiblemente nerviosos. Bueno, ten cuidado tú también y mantente en contacto con la redacción en todo momento, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Volvemos a París, Gerardo González. Hola de nuevo. ¿Puedes aportarnos alguna reacción del propio emperador, según me han adelantado por línea interna, no? Pues sí, es una conversación que ha hecho pública hace unos minutos la Radio Nacional Francesa y que tuvo lugar hace 2 días entre el emperador y el canónigo Scoiquiz, antiguo preceptor del rey Fernando VII y hoy consejero del monarca. ¿Qué le dijo el emperador?
Algo inaudito, Escóiquiz intentó convencer a Napoleón de que invadir España podía traerle más problemas que ventajas, argumentando que iba a proporcionar más razones a los ingleses para continuar la guerra contra Francia, al tiempo que mantenía que los españoles le jurarían al emperador un aborrecimiento inextinguible. Lo más destacado, por contundente, venía luego, cuando Napoleón Bonaparte le respondió: «Crea vuestra merced que los países en los que hay muchos frailes son fáciles de sujetar. Tengo experiencia en ello». Y añadió el emperador: «Aunque necesitase sacrificar 200.000 hombres, de todos modos habría de ser lo mismo, y yo estoy bien lejos de creer que necesitase tanta pérdida de gente para someter a España». Declaraciones, como te digo, de Napoleón Bonaparte, que se han conocido hace tan solo unos minutos. Declaraciones, desde luego, que importantes. Ya no hay dudas de ningún tipo. Las últimas que podían quedar ya se han disipado del todo. Gracias, Gerardo. Hasta ahora. Están ustedes sintonizando Radio Madrid de la cadena SER. Recuerden la noticia que estamos comentando desde el comienzo de este especial informativo. El pueblo de Madrid se ha levantado en armas contra el ejército francés. El rey Fernando VII y su familia están secuestrados en Bayona por Napoleón. Móstoles ha declarado la guerra a Francia ante el vacío de poder y nos encontramos en clara inferioridad de condiciones con respecto a las tropas francesas. A estos titulares podemos añadir un rumor: la parece que esperada o anunciada abdicación de los derechos dinásticos de la corona española en Napoleón, y ahora mismo una reacción de primera magnitud. Gemma Rodríguez Lavín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha dicho el pintor de la corte Francisco de Goya y Lucientes? Pues si hasta ahora se le había acusado de ambigüedad frente a la extensión del imperio francés y de sus ideas liberales, hoy se ha mostrado muy claro y contundente. Atrás han quedado sus días de apoyo a Bonaparte y su amistad reconocida y fomentada con algunos afrancesados. Goya ha denunciado la actitud del emperador Bonaparte. Le escuchamos. Es cierto que he apoyado algunas de las acciones de Napoleón Bonaparte, como la destrucción de los vestigios del antiguo régimen absolutista, y que aplaudí sus aires frescos, renovadores, sus ideas liberales y rupturistas con el antiguo régimen. Pero ahora no puedo seguir apoyando la invasión de mi país. Nunca podría apoyar el derramamiento de sangre de mis conciudadanos. Es hora de rectificar y por eso lo hago públicamente. El pintor de Fuentetodos ha anunciado que va a realizar una serie de grabados con la guerra como tema principal. Gracias, Gemma Rodríguez Lavín. A Goya parece que le ha ocurrido lo mismo que a Beethoven, que tras componer su tercera sinfonía, la heroica, y dedicársela a Napoleón, cuando se enteró de que éste se había autoproclamado emperador de Francia, le retiró la dedicatoria, lo criticó, lo ignoró y hasta lo compadeció. Vamos a escuchar precisamente un fragmento de esa tercera sinfonía para calmarnos un poco mientras nos llega más información de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo en Madrid. Ese día, el 2 de mayo de 1808, las tropas francesas abatieron por la fuerza la rebelión. Murat cumplió su promesa de acabar con la protesta del pueblo de Madrid, imponiendo una sangrienta represión. Las calles se llenaron de cadáveres, y lo que había sido una fiesta incontenible a la llegada del rey Fernando VII se transformó en tragedia cruel. Sin embargo, el pueblo de Madrid fue el que encendió la llama de la Guerra de la Independencia. Los fusilamientos del 3 de mayo, que tuvieron su escenario en la montaña de Príncipe Pío y luego fueron inmortalizados por el pincel de Francisco de Goya, reflejaron con toda su crudeza el tremendo dramatismo de la represión. Las triunfales campañas del ejército napoleónico iban a encontrar en España sus primeras barreras insalvables, y nadie lo había previsto, ni siquiera el emperador. Gracias a la voluntad irrefrenable de los españoles, a la colaboración de las tropas inglesas al mando del duque de Wellington y a la llamada guerra de guerrillas, modalidad nacida en nuestro país y exportada a otras latitudes, España expulsó de su territorio a los franceses. Nuestro pueblo demostró a la conquistada Europa que Napoleón Bonaparte no era invencible. El rey Fernando VII volvió a Madrid y reinó. Pero esta es otra historia. La Sociedad Española de Radiodifusión en Madrid les ha ofrecido la reconstrucción de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se levantó en armas contra el ejército francés. Han intervenido Carmelo Encinas, Alfonso Ojea, Carlos López, Miguel Ángel Oliver,
Carmen Chumarín, Eva Cuesta, Susana Moreno, Gerardo González, Eduardo Martín, Sonia Ballesteros, Gema Rodríguez Lavín y Antonio Nuño en el papel de testigo, Helio Castro en el del capitán, Paco Barrero en el de Goya y Primitivo Rojas en el de narrador. Montaje musical y efectos especiales, Nacho León y José Antonio Hernández. Guión y dirección, Gorka Zumeta.